Vamos a continuar. Ahora nos va a acompañar Alicia Rivera. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Seguro que todos o muchos la conocéis porque es redactora del País, es la responsable de Futuro y de las páginas de ciencia, y ha recibido varios premios científicos de divulgación, de periodismo científico, el premio Boehninger, el del CSIC, el de la Casa de Ciencias de La Coruña. Además es autora de un libro sobre el cambio climático, cuando nadie hablaba de cambio climático, hace 10 años, y muchos os preguntaréis que por qué está aquí. Yo creo que era importante dentro de esta jornada tener una visión de nosotros mismos, pero desde fuera, no desde dentro, como hacemos siempre, y creo que ella es la persona adecuada porque conoce la ciencia de este país y es una persona muy independiente y que nos va a dar una visión de lo que hacemos, pero desde fuera, lo que hacemos que siempre es bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer esto aquí. Sí. Buenas tardes. ¿Se me oye? Bien. Buenas tardes, muchas gracias. Felicidades, profesor Elices, que es lo que se hace en las jornadas de este tipo. Seguro que se lo ha pasado estupendamente y se lo está pasando en todos estos años de investigación, o sea que felicidades, pero no se haga el mártir, que seguro que se lo ha pasado muy bien. Muchas gracias a José Ignacio por invitarme. La verdad, me he encontrado un amigo en la segunda fila, estoy encantada, el profesor Ripoll, y le estaba diciendo que me encuentro como un pulpo en un garaje. Yo es que los veo aquí, digo, ¿qué hace un periodista entre tanto ingeniero y científico? Seguramente, yo no soy nada más que periodista. Así que justifico perfectamente que se vayan a tomar un café, que es lo que haría yo misma si no tuviera que hablar. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a intentar hacer 4 reflexiones. No me he atrevido ni siquiera a hacer una presentación con esto de los PPTs y tal, porque es que digo, bueno, ¿qué pongo yo allí? Esto para decir que si se aburren muchísimo, parte de la culpa la tiene José Ignacio. Yo asumo mi parte, pero él por meterme en este embolado. El título de la reflexión, que no me atrevo a llamarle charla, es La revolución silenciosa. Por supuesto, el título me lo propuso José Ignacio y yo lo acepté de buen grado porque me pareció que quizás es algo que a ustedes les preocupa un poquitín o les interesa y que a mí me daba pie para reflexionar un poco y hacer un poco de autocrítica, que siempre viene muy bien. Supongo que lo que José Ignacio quiere decir con esto de revolución silenciosa es que ustedes están haciendo una revolución en el conocimiento, pero también en nuestras vidas cotidianas con sus nuevos materiales, y que silenciosa porque no les hacemos suficiente caso. No les hacemos caso ni suficiente, ni la sociedad ni los medios de comunicación. Entiendo que querían decirme al proponerme este título. Y el hecho de que no les prestemos atención debida, la atención debida, tiene 2 efectos. Cuando a alguien le prestan atención, tiene 2 efectos. Uno, lograr la satisfacción del reconocimiento por lo que uno hace, que cree que está haciendo bien. Y otra, no nos engañemos, lograr un potencial apoyo social, político y económico que muchas veces hace falta para seguir adelante. O sea, lo de salir en los papeles no solamente es de «wow, he salido aquí, mira qué bien», sino a ver si lo ve el secretario de Estado o el ministro, que mira, sobrar no sobra. Como todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo en que lo que están haciendo ustedes con los nuevos materiales, tanto como ciencia como ingeniería, es una revolución. No voy a entrar en esto y vamos a meternos directamente en lo de si realmente es tan silenciosa, hasta qué punto lo es y qué es posible hacer para que deje de ser tan silenciosa. La verdad es que yo cada vez que entro por la puerta de esta escuela me entero de algo que me interesa personal y profesionalmente, es decir, que es noticiable. Luego, algo estoy haciendo mal, porque como no puedo venir aquí todos los días y entrar por la puerta y venir de pesca de noticias, pues seguramente me estoy perdiendo cosas importantes, no solamente que me interesen, sino que además son noticia, que es mi trabajo. Así que sospecho que hay una falta de contacto, de comunicación entre su trabajo y el mío. Porque además que creo, últimamente, me he enterado de cosas que hace el departamento del profesor Elices, pero es que comprenderá que sospecho que en los demás laboratorios también hacen cosas interesantes y en las demás facultades.
Así que, como no creo que me deje mi jefe venir todas las mañanas a hacerme el recorrido de esta universidad y de otra, a preguntar usted qué hace, vamos a ver cómo trabajamos nosotros y qué es lo que está pasando para que mejore un poco la comunicación. Voy a intentar para esto contarles un poco cómo funciona el periodismo científico por dentro, para facilitar esta comunicación, les decía. Y les advierto que me voy a referir al periodismo científico en un medio de información general, como el que yo trabajo, es el diario El País. O sea, no me meto en revistas especializadas o en revistas de divulgación o programas de divulgación, sino a los medios de información general. Lo primero que quiero resaltar y que es esencial que tengamos claro todos es que los periodistas científicos no somos ni portavoces, ni propagandistas, ni relaciones públicas, ni promotores, ni divulgadores de su trabajo, de la ciencia y la tecnología. Somos periodistas que nos ocupamos del ámbito científico y tecnológico, en principio con la misma distancia, criterios de comprobación de las noticias, etcétera, que cualquier otro periodista de cualquier otra área, de deportes, de economía o de internacional. O sea, no estamos aquí para cantar la ciencia a la sociedad y, por supuesto, ocultar las cosas que menos gustan, sino estamos para informar de lo que ustedes hacen a la sociedad. Esa es exclusivamente nuestra misión. Los periodistas nos ocupamos de noticias. Y las noticias tienen que ser contrastadas y seleccionadas con un criterio. ¿Qué quiere decir esto en ciencia? Pues quiere decir que no vale que alguien nos llame por teléfono y nos diga que ha hecho un descubrimiento estupendo y utilísimo, y les aseguro que nos pasa. Curiosamente, nos llama gente que en realidad el descubrimiento ni es tan estupendo ni siquiera es descubrimiento. Pero que, de todas formas, aunque lo fuera, no es esa la forma. Porque es que para que sea noticia de verdad, no porque lo diga el señor que nos llama y haya descubierto algo, para que sea noticia, el descubrimiento es que de verdad tiene que ser un descubrimiento y además tiene que ser estupendo. ¿Y cómo nos aseguramos los periodistas científicos de que el descubrimiento lo es y además que es un buen descubrimiento, una cosa de excelencia, de relevancia? Pues hacemos lo más natural, que es reconocer como noticia científica aquello que es reconocido como tal, o sea, como nuevo y como importante por los propios expertos, o sea, dentro de la comunidad científica. Nosotros, obviamente, no somos expertos ni podemos serlo. Es más, a veces nuestros colegas nos llaman especialistas en ciencia. A mí me hace mucha gracia porque digo, sí, somos especialistas en física, química, matemáticas, ingeniería y lo que haga falta. O sea, no somos especialistas de nada. Nosotros no podemos saber, es absurdo, no le pueden exigir a un periodista que sepa, y menos que sepa de todo. Lo que nosotros tenemos que saber a quién preguntar, y saber a quién preguntar con criterio en cada caso. Yo todos los años, cuando dan los premios Nobel, evidentemente, casi siempre no tengo ni idea de por qué le han dado el premio Nobel, pero tengo a cada uno. Pero tengo muy poco rato para decir a quién puedo preguntarlo, de quién me fíe, porque tiene un nivel de excelencia que me explique qué es esto. Así que quede claro que el periodista no puede saber, pero tiene que saber a quién preguntar. Volviendo a la comunidad científica, ¿vale? Las noticias se producen en la comunidad científica. ¿Cómo nosotros vamos a conocer qué es noticia? Pues tenemos que estar muy al tanto de cómo funciona y cómo juzgan ustedes entre los especialistas, cómo juzgan lo que es descubrimiento y cómo lo dan a conocer. Esto, que puede parecer tan vago, se traduce de una forma bastante sencilla, que es el sistema de evaluación entre pares y, sobre todo, por lo menos en ciencia y ingeniería hay más cosas que discutir, la publicación de los descubrimientos en revistas científicas con referí y revistas científicas con excelencia. Es decir, que nosotros, la mayoría de las noticias de ciencia se producen en las propias revistas de ciencia. Esto, además, nos supone para nosotros una red, una garantía. Quiero decir, como nosotros no elegimos las noticias, cuando se produce una metedura de pata o un fraude, que también existe, aunque el sistema es bastante correcto, no somos nosotros los responsables. Tengo el ejemplo del famoso coreano que falsificó aquellas células madre. Después de haber dado nosotros toneladas de páginas, ¿nos avergonzamos? No, lo pasamos fenómeno, porque resulta que la metedura de pata era de la revista Science y entonces nos dio motivo para seguir unas cuantas páginas diciendo que el sistema había fallado. Es decir, las revistas acudimos a ellas porque ahí están las noticias y porque además tenemos la única garantía, no poca, bastante, de que aquello sobre lo que informamos es realmente un descubrimiento, casi nunca es un fraude. Por supuesto, las revistas no es el único filtro de acceso a las páginas de los periódicos. Están también, como tampoco para ustedes es la única forma de canalizar su trabajo y sus
avances. Están también los congresos, por ejemplo, o los anuncios que hacen las instituciones prestigiosas. Por si no lo saben, las revistas y las instituciones prestigiosas envían a los periodistas acreditados o les dan acceso a sus páginas web en los últimos años, nos dan acceso y nos informan acerca de lo que van a publicar en los próximos números en condiciones de embargo. Eso quiere decir que la revista, hoy es Science, hoy es viernes, por ejemplo, digo Science Nature porque son las de información general, las que no son específicamente de física, de química, ingeniería. Nature, Science y Proceedings son las tres más grandes generales. Nos avisan con una semana de anticipación, o sea, lo que está hoy en Science yo lo sé desde el viernes pasado y eso me da un tiempo para preparar las cosas. Bajo las condiciones de embargo quiere decir que no se puede publicar, yo no lo puedo hacer público en el periódico hasta la fecha de la publicación. Es no un truco, es una forma de funcionamiento interna que nos permite decir lo de hoy publica tal revista. Lo digo porque si les llamamos a usted y le decimos, oiga, que va a publicar usted, y no empieza, no, pero no lo pueden dar hasta aquel día del embargo. No, que ya lo sabemos. O sea, el embargo es una cosa sagrada en el periodismo. Al que una noticia en condiciones de embargo te dan toda la información, pero tú no la puedes hacer pública hasta ese momento. Quizás también convenga puntualizar estas líneas generales de cómo funcionamos en el periodismo científico, es que la ciencia es internacional y las noticias de ciencia también lo son. Es decir, que no informamos cuando un español descubre algo que ya ha sido descubierto fuera de España. Es decir, ¿a quién le importa el segundo que descubrió la teoría de la relatividad, ¿no? Otra cosa es que cuando un español hace un descubrimiento que sí que tiene trascendencia internacional, obviamente lo hacemos casi siempre bastante más caso que cuando es un señor de otro país, es un señor del entorno, con una investigación normalmente financiada por todos los contribuyentes. Pero que la ciencia es internacional, o sea, no me llamen y me digan, es que he descubierto una cosa que ya lo sabían los ingleses, pero soy el primer español que lo hago. Y, pues muy bien, ¿no? Eso en un periódico de información general no es noticia. Me voy a centrar un poco más en la ciencia y tecnología de materiales. ¿Es un área realmente silenciada en los medios de comunicación españoles? No sé, tal vez lo que está pasando es que o crean ustedes que lo que está pasando, a lo mejor está pasando, que cuando un astrofísico descubre algo especial sobre las galaxias, un conocimiento nuevo sobre el universo, se traduce en un titular del periódico. Y cuando un ingeniero hace un acero más resistente o un material que mejora las baterías de los móviles o un compuesto más ligero para las raquetas de tenis, pues parece que acaba inmediatamente en la tienda y no en un titular del periódico. Y parece que la noticia se nos ha traspapelado en algún lugar, entre su trabajo y la tienda, que nos hemos quedado sin titular. Yo por esto diría que su revolución, más que silenciosa, está latente. Está constantemente en las páginas de los periódicos, no es tan silenciosa. Los logros y el trabajo de los ingenieros están ahí. Es válido para toda la ingeniería en general. Está ahí cada vez que hablamos, por ejemplo, no sé, de experimentos de física de partículas, que hablamos mucho, de los transbordadores espaciales, de los aviones, de las comunicaciones, de muchos aspectos de la medicina avanzada, de los nuevos tejidos, de los coches, de los equipos de energía. Yo, como llevo, aunque no se lo crea José Ignacio, llevo 2 días pensando en ustedes y en esta media hora voy conduciendo y se me ocurren más. Por ejemplo, las perforaciones, fabulosas perforaciones que se hacen en la Antártida para conocer el clima del pasado, pues bueno, vale, al señor científico le dan un core de estos, como se llama, una muestra de hielo, pero hay que hacer el agujero, que no es trivial, ustedes lo saben. O hay que ir al Ártico y el Hespérides lo ha tenido que hacer un ingeniero naval. O sea, y estamos todo el día, estamos hablando de ustedes. Quizás es que sea latente, pero estamos hablando de la ingeniería y de la ingeniería de materiales constantemente. Quizás lo que pasa es que no ponemos en el titular que detrás de todas estas cosas que está el periódico lleno, no hacemos demasiado énfasis en su trabajo, con sus muchos y pequeños y grandes pasos, sus muchas horas de experimentos y de ensayos, sus errores y sus aciertos. Pero yo no creo que su revolución sea silenciosa, sea en silencio en total. He conocido al departamento del profesor Elices por un asunto de una noticia que salió publicada en el periódico sobre materiales. Luego vine a entrevistar a un invitado suyo y tenemos un par de cosas pendientes que no pienso hablar porque a los periodistas nos encantan las exclusivas, o sea que usted no diga nada, porque esa es otra parte, nos encantan las exclusivas, pero tenemos 2 por lo menos pendientes. Y en general hablamos muy a menudo de nanotecnologías, de física del estado sólido, de biomateriales y, por supuesto, de productos que generan. Todo esto tiene mucho que ver con este laboratorio. Quizás se refieran con lo de silenciosa a que sus noticias, su trabajo no priman en los titulares.
o que tendemos eso, mostramos su producto final sin hacer el hincapié debido en todo lo que hay detrás, como si estos materiales surgieran casi de la nada, como si estuvieran en la fábrica directamente, sin todos esos años que nos han estado mostrando sus colegas ustedes esta mañana y que seguirán luego esta tarde, de cómo se logran las cosas. Y es curioso porque aparentemente su ciencia y su tecnología deberían de ser protagonistas dominantes en las noticias, porque creo que gran parte de su trabajo está orientado a la aplicación, como se le quiera llamar. Por supuesto, sin olvidar, o a la tecnología, sin olvidar la entidad propia de la tecnología, por aquello de que si la ciencia es un huevo y la tecnología un pollo, no se puede decir que el pollo sea un huevo aplicado, o sea que la tecnología tiene también su propia entidad. Pero aquí veo que hay una paradoja. Se ha discutido mucho sobre el para qué sirve. Es decir, parece que en las noticias el para qué sirve priman. Y ustedes son un caso prototipo de que sirven para algo. Digo, en la ingeniería o los materiales. Se abusa del para qué sirve, se usa y se abusa en los gabinetes de prensa de este criterio. A menudo los responsables de los medios de comunicación, es decir, mi jefe, que le dice no sé qué, dice, ¿y eso para qué sirve? Por supuesto, también los políticos abusan muchísimo. El para qué sirve, es decir, están financiando investigación básica y nos van a curar a todos de todo, ¿no? Y encima nos van a hacer ricos. En fin, el para qué sirve es... Yo, sin embargo, no estoy convencida de que el criterio de para qué sirve sea realmente el enfoque preferido del lector, el que más le interesa al lector, ni a los periodistas científicos. Por supuesto, es importante que los avances de la ciencia y la tecnología sean útiles, aunque también creo que es un error poner siempre fecha y plazo para esa utilidad, y saben a lo que me refiero. Pero resulta que la atención de la gente, de los lectores, aunque de lo que voy a decir no tenemos ninguna estadística que lo corrobore, parece que se dirige con enorme interés a las cosas que no son útiles. Aparentemente. Le voy a poner un ejemplo. Si yo intento explicar a un grupo de amigos cómo funcionan las cámaras digitales de fotografía, pasan bastante. Pero si me pongo a contar cómo funciona el telescopio espacial Hubble, que en el fondo las cámaras son lo mismo, causa absoluta pasión. El hecho de que un coche esté hecho en gran medida con materiales compuestos avanzados que confieren mayor eficacia y seguridad, parece muchísimo más aburrido que la ingeniería de una sonda espacial, que aparentemente no vale más que para saber un poco mejor cómo es Marte. Los intríngulis de una cocina de inducción, y me ha encantado hoy lo de las placas, cosa que yo no sabía, a mí me ha gustado mucho lo de las placas de vitrocerámica, no interesan casi nada. Y, sin embargo, el cómo funciona el acelerador de partículas LHC, este nuevo de Ginebra, bueno, o sea, ahí en esa altura ya la gente babea, ¿no? O sea, le puedes contar lo de los imanes, los cuadrupolos, les encanta. Y dices, bueno, y su placa de inducción. Es como si el lector diera por hecho el coche, las cámaras fotográficas y la cocina de inducción, mientras que le parece fascinante absolutamente el Hubble, las ondas espaciales que van a Marte o el LHC. Quizás se me estaba ocurriendo una forma indirecta de comprobar si esto es cierto con un método relativamente experimental y es muy indirecto. Y sería hacer una encuesta de socialmente quién liga más, los astrónomos o ustedes los ingenieros. Y a lo mejor nos valía para ver el criterio de qué interesa más. Desde luego estoy de acuerdo que los periodistas tenemos que hacer un esfuerzo para informar de la realidad en su justa medida, enfatizando la importancia de las cosas, de las noticias en sí mismas y no tender por las preferencias facilonas del público. De todas formas, los ingenieros nos ponen las cosas a veces un poquito difíciles a los periodistas. Tienden a ser más opacos, con excepciones como el sector espacial, que no son nada opacos, al revés, son unos estupendos propagandistas, tienden a ser más opacos que los científicos, digamos, fundamentales o básicos, es decir, astrónomos, todos estos físicos, biólogos, tal y cual. Creo que los ingenieros, hablando en general, tienen poco conocimiento de las claves de nuestro trabajo. ¿Me quedan 5 minutos por ahí? Vale. De las claves de tienen pocos conocimientos de las claves de nuestro trabajo. Y les recuerdo, como he dicho al principio, que nuestro oficio son las noticias. Cosas relevantes que ayer no existían o que no se sabían y que hoy existen o saben. Y eso es lo que contamos. No sé si se acuerdan ustedes, hace unos meses, al final de los telediarios de la 1, ponían 1 o 2 minutos de una cosa que a mí me apestaba como plurireportajes, que era algo así como lo de, vamos a hablar de ciencia, en este laboratorio están haciendo no sé qué, no sé cuántos, que aquello, yo sospecho, no tengo la seguridad, que lo pagaba algún ministerio, y es que era como una plasta que nadie leía, o sea, yo creo que, digo, que nadie veía. Yo miraba a la gente y la gente, bueno, a ver si llega el tiempo, que ya han acabado los deportes y va el tiempo, y entre medias nos cascaban un plurireportaje de ciencia y tecnología española,
que no atraía el interés de la gente. ¿Por qué? Porque no había noticia. Llevamos media hora oyendo, ha pasado esto, no sé qué, han descubierto una sonda, ido a no sé dónde, han inaugurado un puente, no sé cuánto, y de repente decían, en el laboratorio de fulanito están haciendo no sé qué. ¿Y esto a qué viene aquí? Les cuento este ejemplo. Luego desapareció, alguien se da cuenta que aquellos plurireportajes eran casi ridículos. Les cuento esto porque el periodista científico necesita la percha. Ha pasado algo. Pasa algo que antes no se sabía y ahora se sabe, o que antes no había pasado y que ahora pasa. Y con esa percha contamos todo lo que ustedes quieran. Yo no llego al periódico diciendo, voy a hablar hoy de Einstein. Bueno, por mucho que me apetezca o me caiga bien, tendré que esperar a que un día pase algo con Einstein y entonces luego ya puedo escribir 2 páginas. Hace falta la percha periodística, algo casi siempre hay excepciones en todo. La percha periodística, hay una noticia que nos da hincapié a hablar de ello. La verdad es que es difícil concretar qué es noticia, por mucho que nosotros hablamos constantemente, los periodistas, hablamos constantemente del criterio para decidir qué es noticia, como algo es nuestra vida diaria, el criterio. Criterio para decidir qué es noticia, pero también criterio para decidir qué importancia tiene cada noticia. Es decir, si cada noticia es un breve, es una columna, es una página o tiene que ir a la primera del periódico. El diario El País, menos a menudo de lo que yo crea, pero lleva noticias en primera y a veces abrimos el periódico con cosas de ciencias. El problema es que para decidir qué es... Bueno, hay veces que es obvio. El día que acaban el genoma humano no les voy a explicar a ustedes por qué es noticia. Bueno, la verdad es que había más noticia por el follón político que montaron que por el genoma que no habían acabado. Pero bueno, aquel día era noticia el genoma humano, enfocándolo como sea. Pero la mayoría de las veces, en la vida cotidiana del periodista, nos guiamos por algo muy indefinible y es difícil que ustedes lo entiendan, que su profesión es la precisión y es el famoso olfato periodístico. ¿Qué es el olfato? De esto es noticia. Hombre, hay áreas más, parece más obvio, o sea, en áreas de internacional las cosas pues pasan más, hay una guerra, hay un terremoto, hay un no sé qué, gana Obama, tal, en nacional. Y dices, bueno, ¿y en ciencia qué es ese olfato periodístico en ciencia? Pues le voy a poner, por ejemplo, las revistas que hemos hablado antes de referencia, que es gran parte de donde vamos a pescar noticias, son decenas de artículos, estoy hablando de las de tope, de índice de impacto, y son decenas todas las semanas. ¿Cuál sacamos en el periódico y con qué relevancia? ¿Le ponemos un trocito o mucho? El olfato famoso que nos llevaría horas, pero yo así diría por encima, en principio, con todas las excepciones, que tendemos a considerar noticia más lo que supone un conocimiento nuevo más que una mejora de algo conocido, aunque a lo mejor al especialista le parece muy significativo. Más en los resultados que los medios para obtener resultados. Pensamos que al lector le puede interesar más. Por supuesto, las controversias, que también hay controversias y los periodistas nos encantan las controversias. Y, por supuesto, hay modas en el periodismo, pero también en su comunidad hay modas. O sea, se pone de moda hablar de las células madre. Creo que han hecho 3 células madre, sí que han hecho, pero bueno, aparentemente y estamos todo el mundo con las células madre. Pero es una moda también dentro de la ciencia, no nos culpen a los periodistas. Yo diría que el olfato ese, indefinible, se combina, en el olfato se combina toda una serie de criterios que en el fondo se concretan, no en una página cada día, no me cojan una página del periódico diciendo con qué olfato, con qué criterios han hecho esto. Yo diría que esos criterios se concretan en una trayectoria, en una sección a lo largo de los días, porque a lo mejor un día no sabe una cosa, pero otro día sí. Al final, piensen ustedes si a lo largo de un mes o de unos meses o de un año un medio les está informando medianamente bien o bien sobre el área de ciencia y tecnología. No nos pidan el criterio de una página porque ahí intervienen muchas cosas. En cuanto a ustedes, y ya acabo, lo juro, los periodistas, para mejorar para que dejar de ser tan silenciosos, para mejorar esta comunicación de la que yo me quejaba al principio, les decía que necesitamos una percha, eso que lo tengan en la cabeza. El otro día había 2 temas que me interesaban mucho del laboratorio del profesor Elices y yo le decía, pero ¿cuál es la percha? O sea, me tienen que avisar cuando tengan el paper, cuando no sé qué, porque tengo que poner algo, o sea, tengo que agarrarlo por algún lado. Y de ustedes, los científicos e ingenieros, los periodistas, por favor, si quieren, esperamos que nos cuenten lo que hacen, que nos ayuden a valorar las noticias, a comprenderlas y a explicarlas. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que escribamos a dictado de ustedes. De eso, olvídense. Ustedes nos pueden aportar el conocimiento, la precisión y el contexto de las noticias. Y entonces nosotros podremos definir la percha, el cómo contarlo y el nivel de precisión en la que hay que contarlo. Mi experiencia particular es que cuando hay mutuo respeto profesional entre científicos o ingenieros y periodistas, la relación es tremendamente fructífera,
porque la verdad es que ni ustedes son unas personas incomprensibles, como cree mucha gente, ni todos los periodistas somos unos imbéciles analfabetos que no entendemos nada. Y yo creo que la fórmula de colaboración y respeto está funcionando ya muy bien en muchas áreas de la ciencia y tecnología. Quizás en materiales, en el enfoque de ingeniería, puede estar todavía un poco verde. Creo que se puede intensificar esa colaboración. Es decir, que los periodistas tenemos que esforzarnos un poco más para estar pendientes de las noticias que ustedes producen y que nos viene muy bien la ayuda que ustedes nos puedan prestar para identificar la noticia y para poderla abordar. Y que si lo hacemos así, pues podemos hacer que esta revolución suya sea un poco más chillona. Muchas gracias.